Bienvenidos a todos. ¿Cómo estamos? Como bien decía Samantha, es nuestra última clase de verano, pero no hay que tener nostalgia porque el lunes que viene empieza el gran furor. Hay un montón de alumnos ya alistados, preparados. Vamos directo a la clase de hoy con mucho entusiasmo, pero voy a correr un poco. No se me asuste nadie, porque hoy no tengo la excusa de decir sigo el lunes que viene, porque el lunes que viene es otro tema, entonces tengo que terminar con el material que preparé hoy, porque vieron que el vino nuevo siempre viene al final y hay algo muy lindo que nos va a bendecir a todos de manera corporativa que no quiero perdérmelo hacia el final. Si escuchamos la clase 3, si alguno faltó no se la pierda, ya está subida a YouTube, habíamos hablado un poco de esto de que la gloria estaba amalgamada o conectada al Ejad y que el Ejad tenía una gloria en particular porque el Ejad es Dios, el Ejad es uno, Dios es uno, y la gloria del uno es compartida con su iglesia. No me quiero olvidar de algo. Para aquellos que por ahí a todos nos va a servir, quiero presentar 10 postulaciones, 10 postulados, que ahí mi hija Zoe, que también es parte del staff y le agradezco, ha preparado para que podamos ver. Samantha, la podés publicar. Son sencillamente 10 premisas o postulados que nos van a ayudar a ponernos en tema porque hoy es la última clase. Estos 10 postulados de alguna manera u otra los vimos desglosados y desarrollados en las 3 clases. Si alguno de estos postulados a vos te trae duda, es porque necesitas volver a escuchar alguna de las 3 clases. Las podés ver en YouTube si sos suscriptor del canal o si no, nos las pedís a él, a Samantha o a mí. El principio, postulado número 1. El principio del uno se basa en la oración de Jesús en Juan 17, rogando Jesús que sus seguidores sean uno, así como el Padre, así como Él, el Padre y el Espíritu son uno. Postulado número 2. La vida eterna implica conocer a Dios, al único verdadero Dios, y a Jesús como el Cristo, el Hijo unigénito de Dios, así como se le reveló al apóstol Pedro en Mateo 16, que tenemos todas unas clases del año pasado que, si alguno la quiere, también la puede tener, muy interesante sobre la eclesía. Postulado número 3. Vivir en la dimensión del uno implica ser guardado en el nombre. Ser guardado en el nombre, aprendimos que era ser guardado en su carácter, naturaleza, reputación y ADN. Postulado número 3. Ser uno en el concepto bíblico no es solamente juntar partes, porque eso sería unidad y no uno. Uno es como un nivel superior y no es meramente unidad. Encierra carácter, doctrina y propósito. Esto lo vamos a desglosar, si Dios quiere, hoy un poquito mejor. ¿A qué me refiero con carácter, con doctrina y con propósito? Próximo postulado. La palabra hebrea para uno es ejad. Estuvimos hablando del ejad una y otra vez. Y significa uno, pero unido a la vez. Expresando algo así como una unión compuesta o una asociación. Ejad es Dios, que es uno, pero a la vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ejad somos nosotros, que somos uno, pero a la vez somos cuerpo, somos espíritu y somos alma. Es indivisible e inseparable estas 3 cuestiones. Próximo postulado. Dios es ejad, lo cual afirma la pluralidad en la Trinidad. Lo que dijimos recién, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Próximo. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la doctrina se fundamenta en textos que presentan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como divinos y consustanciales. Alguno dirá, ¿qué es esta palabra consustancial? Es muy rico aprender palabras nuevas y a mí me apasiona y les voy a mostrar qué linda es esta palabra. A ver si la tengo por acá, ya se las muestro, porque nos aporta un montón. Consustancial quiere decir, según la Real Academia, perteneciente a la propia naturaleza de alguien o de algo, e inseparable. Entonces, el ejad tiene que ver con esa naturaleza que los 3 comparten y que los 3 están unidos y nosotros estamos unidos a ese ejad. Nuestro ejad está unido
espíritu, alma y cuerpo, pero también estamos unidos a Cristo y somos uno con Cristo. También la palabra consustancial quiere decir inherente, intrínseco, connatural o congénito. Miren qué interesante esta nueva palabra. Hoy se van a ir a dormir con una palabra nueva. Por lo menos nueva para mí, hoy yo no la conocía, o no, me parece que nunca la escuché. ¿Por ahí es nueva para ustedes? Bueno, felices que aprenden una palabrita nueva. Próximo postulado. Ser uno implica una fusión profunda, casi mística, una integración ontológica del ser en un mismo sentir, mente o espíritu. Y acá, para que no se me asuste nadie, voy a explicar dos palabras. Algunos en la iglesia, en el mundo en que nos relacionamos al reino de Dios, le tenemos un poco miedo a la palabra místico, ¿sí? Porque pensamos, místico es alguno que anda, no sé, flotando por las paredes, alguno extraño, alguno hechicero. No necesariamente. Según la Real Academia, místico quiere decir relacionado a la vida espiritual, que se dedica a la vida espiritual. Pero miren qué lindo también. Místico está relacionado a algo que incluye un misterio o una razón oculta. Así que EADE es místico, porque tratamos de revelar secretos del reino, secretos del apostólico que nos ha dado encriptado Jesús. Jesús dejó muchas semillas en las parábolas, por ejemplo, o cuando explicaba lo que era el reino, está lleno de la parte mística que tiene el Evangelio y vendría a ser como una antítesis a lo lógico o a lo que es blanco y negro, ¿no? Hay que descubrirle algo detrás y eso se trata el camino que emprendemos al ir estudiando cada lunes. ¿Con esto terminamos? No, hay más, ¿no? ¿Hay dos más, creo? Sí, la unidad en contraste se refiere a la armonía y cohesión entre elementos diversos que mantienen su individualidad. Hay una coherencia funcional. Próximo, y creo que ahora sí es anteúltimo postulado, el concepto de ser uno se refleja en la intimidad matrimonial. ¿Sí? Qué lindo, porque desde el Génesis que Dios le habló a Adán y Eva, dijo que de los dos serán uno. Son dos pero uno. Y lo explicó diciendo serán una sola carne. Creo que fue la clase pasada, desglosé qué significaba ser una sola carne. Así que los dejo con las ganas para que vuelvan a escuchar la clase 3. Y también no solo en la relación matrimonial, sino en la relación intratrinitaria, intra es dentro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora sí es el último postulado, ¿estoy bien? ¿Qué dice? Dios no comparte su gloria con ídolos. Dios no comparte su gloria con otro. Pero sí la comparte con su cuerpo, con su iglesia, porque nosotros no somos otro, sino que somos el recipiente de Dios legítimo. Y también, para mayor explicación de esta revelación, tienen que ir a la clase 3, donde yo explico que nosotros no somos otro, ¿sí? Como que fuéramos algo ilegítimo o algo fuera de Cristo. Ahí explico bien ese versículo que a veces puede ser mal interpretado. Gracias, Samantha, por mostrarnos los diferentes postulados y vamos a ir directo ahora a conectar esto que veníamos hablando de la gloria y que expliqué que significaba de que Dios no compartía su gloria con otro o con otro ídolo, pero sí la comparte con nosotros como su iglesia, como su cuerpo, y les prometí, como las promesas son deudas, les prometí hablarles un poco de la semejanza. Para eso vamos a ir a la diapositiva que está, vamos a mostrar Ezequiel 1 del 26 al 28, que dice algo muy lindo. Presten atención a las partes donde subrayamos, porque por algo queremos destacar ciertas frases o palabras. Dice Ezequiel 1 del 26 al 28, sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono, ¿qué había sobre la figura del trono? Una semejanza, como de un hombre sentado en él. Había la semejanza de un hombre sentado en el trono. Y vi, 27, una apariencia como de bronce, semejanza, apariencia. De bronce refulgente como la apariencia de un fuego dentro de ella en derredor, desde la parte de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor. 28. Como el aspecto
semejanza, aspecto, apariencia, del arco iris que está en la luz, en las nubes, en día de lluvia, así en el aspecto del resplandor alrededor. Hay algunas palabras claves. Esta visión fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Así cuenta el profeta Ezequiel. Hay muchos detalles, no nos vamos a detener en ellos, no tenemos el tiempo, pero sí me quiero detener en dos palabras claves de este relato. Una es apariencia. ¿Qué es la palabra apariencia? Significa visión, fenómeno o apariencia. Y la otra palabra es semejanza, que significa similitud o parecido a. ¿Qué es lo primero que le viene cuando escuchan la palabra semejanza, similitud? Génesis 1:26, que dice que cuando Dios creó al hombre, dijo, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El uno, de nuevo, tenemos que recordar que el uno está en el trono. Por eso dice que nosotros fuimos sentados con Cristo a la derecha de Cristo, en lugares celestiales. Él está en el trono, nosotros estamos y debemos vernos a nosotros mismos como gobernando con Él. Se levanta una iglesia que vuelve a ocupar un lugar de gobierno, no una iglesia dominada, esclava, mendiga, o que espera que hagan algo por ella, que la aconsejen, que la traten, que la ayuden, no una iglesia que se para en un lugar de gobierno. El Hijo corporativo de Dios, Dios está esperando que todos nos entendamos que como ese hijo huoyos, no estamos para ser herederos solamente, pero con mentalidad de esclavo, porque aquel que es heredero y que tiene mentalidad de esclavo o mentalidad de niño, de nada difiere de aquel que está en esclavitud, dice el libro de Gálatas 3 y 4. Y esto se relaciona con Apocalipsis 4, versículo 2 al 3, donde dice, el apóstol Juan tuvo otra visión. Recién leímos a Ezequiel. Miren cómo el apóstol Juan tiene una visión símil. Al instante, estando yo en el Espíritu, esto fue una visión, algo que vivió en una especie de trance espiritual, no le tengan miedo a la palabra trance, quiere decir que no estaba con sus ojos y conectado con lo natural, sino que estaba en el Espíritu, el apóstol Juan, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el Ejad? Gobernando en el trono. Uno, por eso remarqué uno, el Ejad estaba sentado. El que está en el trono recibe la gloria. Lo dice Apocalipsis 4, del 9 al 11. ¿Cuántas canciones están basadas en esto tan bello que nos habla Apocalipsis 4, del 9 al 11? Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, ¿a quién? A que está en el trono. ¿Quién está en el trono? El Ejad, el uno. Y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué le pasa o qué estamos estableciendo acá? Estamos estableciendo que el uno está en el trono, y que ese que está en el trono es quien debe recibir la verdadera gloria. Ahora, si el uno está en el trono, y si la gloria está en el trono, no nos olvidemos que la gloria está en el Ejad. Y eso lo dice Isaías 42:8. Yo vivo, yo Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a ídolos mi alabanza. Mejor explicado este versículo está en la clase 3, cuando hablamos de si Dios compartía o no su gloria. Él no le dará su gloria a un ídolo o a una imagen de madera. La imagen de Dios es Ejad. Su gloria puede morar solamente en el Ejad de Dios. La Biblia dice, de vuelta volvemos al origen, porque el apostólico siempre volverá al origen. La Biblia dice en Génesis 1:26 que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.
hagamos a un hombre que tenga potestad, que tenga gobierno, no que sea esclavo de sistemas, no que sea esclavo de otros, sino que esté en lugar de gobierno. Habíamos visto este versículo para referirnos a la palabra semejanza. Ahora lo vemos referidos a la palabra imagen. La Biblia habla de que Dios puso o imprimió su imagen en el hombre, no en un ídolo. Él no puede, él no va a competir, él no está a la altura de un ídolo, porque es una imagen de madera. Su imagen está reflejada en carne y hueso, que somos nosotros, sus hijos. Dios le dio su gloria a Adán y a Eva. Esa gloria fue vista en el principio del uno, también cuando estudiamos la relación matrimonial desde Adán y Eva. Ahora, sabemos que Adán y Eva cayeron de esa gloria al decidir independizarse de su padre por tomar decisiones paralelas a la que Dios le había mostrado. ¿Qué quiere decir? Que ellos fallaron en operar o en fusionar en la dimensión del uno, de manera precisa, porque escucharon a un tercero que no estaba invitado a ese momento, que era la serpiente, ¿sí? No sé si sería una serpiente literal o una serpiente simbólica o lo que fuere, pero algo que no era el uno le habló, algo externo, algo extraño, algo aparte de esa comunión en la cual vivía Adán y Eva con Padre, Hijo y Espíritu Santo, con Dios mismo. Entonces, repito, Adán y Eva cayeron de esa gloria porque fallaron en operar en la funcionalidad y la dimensión del uno, fallaron en ser precisos en las órdenes que su padre le daba. Sin embargo, Dios nunca se alejó de los principios del Ejad. Dios nunca le quitó al hombre la semejanza de él en el nombre que le había puesto, en la impresión del carácter. Dios da su gloria a su cuerpo, a su iglesia. La iglesia no se puede dar el lujo de operar en otro espíritu diferente al verdadero espíritu que se refleja en el principio del uno. Porque si no hay fuego extraño o algo que no le pertenece a la comunión del uno. Isaías 43:8, pero en otra versión, que es la NBA, dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios solo va a dar su gloria a su imagen. ¿Quién es su imagen? Nosotros, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso tenemos un lugar digno, un lugar alto para ocupar en el reino, porque somos la extensión de Él. La gloria no es otro, la gloria es su cuerpo y por lo tanto nosotros somos su legítimo recipiente, el legítimo recipiente de su gloria sobre la tierra. Otra cosa que les prometí es hoy hablar de las demandas del Ejad. Dentro del Ejad, varios principios están profundamente entretejidos. Y cuando veamos las demandas del Ejad, es una forma de diferenciar lo que es uno a lo que es unidad o a lo que es unicidad. Dentro del Ejad, varios principios, dijimos, están profundamente entrelazados o entretejidos. Esto no fue entendido plenamente por los hebreos, por ejemplo, por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Recuerden que ellos no veían a Dios como Dios trino, no entendían que Dios era uno, pero a la vez se manifestaba en tres personas. Sin embargo, a nosotros se nos está dando una oportunidad única de ver estos asuntos de manera retrospectiva. Recordemos qué significa trino, que viene del latín trinus, y tiene que ver con tres cosas distintas o que entre ellas participan. Dios es trino, pero a la vez uno. Dios consta de tres elementos o tres unidades, triplet, ternario, tríplice. Viene de la misma raíz del término Trinidad, y esto ya lo vimos creo que en la clase 2. Principios dentro del Ejad que debemos tener en cuenta para poder entender estas demandas que el Ejad tiene. Principio número 1. Hay una pluralidad de la deidad. Esta pluralidad involucra asociación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la parte A, la pluralidad dentro de los principios del Ejad. La parte B es el carácter del Ejad. La parte C es la doctrina del Ejad o del uno. Y la parte D es el propósito o estatura del uno. Ahora vamos a ver A, B, C y D desglosado. Vamos a la A.
pluralidad en uno. Esta pluralidad implica que hay una asociación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ejad implica compañerismo y asociación. El contexto principal es que Padre, Hijo y Espíritu Santo están en compañerismo constante. Hay una asociación y una, yo diría, hasta complicidad para llevar adelante y ejecutar obras entre ellos. El Padre está donde está el Hijo está donde está el Espíritu. Las tres personas están juntas y son omnipresentes. Por lo tanto, Dios es uno en compañerismo y asociación. Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son interdependientes uno con el otro. Esto tiene que ver con la asociación. Vamos a la parte B, que tiene que ver con el carácter que hay en el uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en carácter. Carácter nos habla de reputación, forma de ser, forma de pensar, forma de ejecutar. Todos tienen atributos como justicia, santidad, fidelidad, sabiduría, verdad, amor. Dice Éxodo 34:6, si está la diapositiva la vemos, que expresa lo siguiente: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando entendemos que Dios es tardo para la ira y que Dios es amor, su Hijo es amor, su Espíritu es amor, es la forma de operar de todo el Ejad, que son tardos para enojarse, pero llenos de misericordia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo carácter. Principio número 3, o C, en realidad, parte C, y este voy a desglosarlo un poquito más porque me interesa que lo entiendan bien, y acá sacar algunas equivocaciones que pueden surgir, que podemos llegar a tener. El C es la doctrina que hay en el uno. Unidad de fe, unidad de doctrina, creencia similar. No puede haber una unidad en la fe si no hay una unidad doctrinal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creen lo mismo. Si lo conoces a Él, conoces al Padre. Dice Juan 14, del 7 al 12. Si Jesús le dijo a los discípulos: si me conocieran a mí, también conocerían al Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es muy lindo lo que desglosamos, y si alguno aún no tiene acceso y le interesa el material de San Martín de los Andes, hablamos un montón de esto. Me encantó lo que pudimos estudiar y compartir de cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Quiere decir que sin el Padre había una carencia que ellos estaban viviendo. O sea, como que no era suficiente con Jesús. Necesitaban paternidad. Les estaba costando verlo a Dios como Padre. Y en San Martín de los Andes lo estuvimos hablando. Cualquier cosa por privado me hablan si a alguno le interesa. En el 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices: muéstranos al Padre? 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Aún mayores las hará porque yo voy al Padre. Acá está llamándolos a una unidad, a ser uno en creencia. Y acá me quiero detener a explicar algo que a veces veo que en muchos contextos, aún de líderes o pastores o demás, queremos lograr el ser uno o el estar unidos, que no es lo mismo, que ya lo explicamos, un poco a la fuerza. Hay que ser uno, hay que estar unido. Ahora, ¿a qué me refiero a la fuerza? No puede haber unidad si no hay esta común fe. Vieron que el apóstol Pablo habla de una común fe, una fe en común. Uno no puede unirse a algo que no comparten sus principios. Lamentablemente, aunque todos no digamos que vamos a la misma iglesia o que vamos titularmente o a la misma denominación o lo que fuera, hay gente que no cree lo mismo. Y hay yugos desiguales dentro de la iglesia. Porque hay gente que
se cerró a algunas cuestiones y se aferraron más a tradiciones de hombres que a la verdad de la palabra. Entonces, ¿puede haber uno ahí? ¿Puede haber unidad? No, porque no puedo ser uno en yugo desigual con un incrédulo. Es muy duro. Pero incrédulo quiere decir el que no cree. Cuando alguien dice no puedo unirme en yugo desigual con un incrédulo, lo usamos un montón para el noviazgo, lo cual es aplicable y está bien. Y usamos la palabra incrédulo como aquel que no dice ser hijo de Dios, que no camina en los principios de Dios o que no va a la iglesia. Pero lamentablemente a veces hay gente que va a la iglesia y que vive como un incrédulo en algún área gravemente y seriamente. Por eso le robo una frase a mi señora que le dice a mis hijos. Mi señora dice, por estar en una verdulería no te hace banana, o por estar en un taller mecánico no te hace auto. Por ende, por estar en una iglesia no te hace cristiano o hijo de Dios, sino vivir en los principios y que la palabra te sea encarnada. ¿A qué voy con esto? Que no podemos operar en la dimensión del uno a empujones, a la fuerza o con un esfuerzo en nuestra carne. Hay pastores en una ciudad y dicen, no, hoy nos tenemos que unir. Y se unen, se juntan, comen un rico asado. Comer un rico asado y reírse y compartir un momento no quiere decir que sean uno en el espíritu. Porque quizás cuando empiezan a hablar, cada uno piensa lo que bien le parece y no hay una común fe, no están unidos en doctrina y hay varios que no son cristocéntricos quizás. ¿Me puedo unir a alguien que no está siendo cristocéntrico? ¿Que le está dando lugar a doctrinas de hombre, a tradiciones o a religiosidad? No puedo ser uno. ¿Se entiende? Y esto no es para discriminar a nadie, o para ser elitista, o para ser exclusivista. Es presentar el principio. Por eso es tan importante la enseñanza de la verdad y ser buscadores, vigilantes y atalayas de la verdad. Porque vamos a ir logrando manifestar el uno como cuerpo de Cristo en la medida que podamos compartir la fe. Y para poder compartir la fe, hay que compartir la doctrina, porque la doctrina es un principio, es una instrucción que guía mi manera de pensar y mi manera de vivir. Hay muchos que predican una cosa o aconsejan una cosa y después viven algo totalmente diferente. ¿Puedo ser uno con eso? Y no. Punto número 2, dentro de esto de la doctrina, de esta faceta que tiene, esta demanda de la doctrina, como le llamamos, hay un principio muy interesante. Si lo reciben a Jesús, entonces han recibido al Padre. Así dice Marcos 9:37. Quien me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Número 3, el que hace lo que ve hacer al Padre, sus acciones son idénticas a las acciones del Padre. Si lo siguen o imitan a Él, que es el Hijo, realmente lo están siguiendo al Padre. Esto quiso expresar Jesús. Estas acciones demostraron que Él pensaba como el Padre. Por eso en Juan 5:19 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Si estuviera presencial y estuviera con ustedes, les diría así, repitan conmigo la palabra nada. ¿Qué nivel tan alto de ejercicio de paternidad que Jesús tenía, que Él decía, nada puedo hacer por mi propia cuenta? En esta estación nos estamos empezando a mover cada vez más y se nos está revelando cada vez más qué significa la paternidad. La paternidad de Dios y la paternidad de los padres espirituales que están a cargo de nuestras almas. Durante este año vamos a estudiar sobre paternidad espiritual y sobre la paternidad de Dios. No hay que moverse de manera ligera o decir cosas sueltas, pero sí tiene que llegar un momento fuerte de la paternidad de Dios y tan apegados en común fe con la paternidad espiritual que tenemos, como estaba tan apegado Elías con Eliseo, como estaba tan apegado Josué con Moisés, Ruth con Noemí, Mardoqueo con Esther, había paternidades tan sólidamente unidas, David con Samuel, que lo que piensa uno lo piensa el otro, porque hay un fluir de manto y hay un fluir de creencia, porque no están unidos solo ellos dos, están unidos alejados. Cuando estamos de manera tan unidas a nuestros padres espirituales en un solo espíritu, en una sola fe,
va a producir eso en nosotros también. Nada podremos hacer por nuestra propia cuenta. Porque aun cuando físicamente no esté nuestro Padre Espiritual, vamos a extender lo que Él imprimió en nuestro corazón. Pero ojo aquí en Estados Unidos, porque algunas veces estamos unidos gente que se mueve en cuestiones religiosas o que son mesas que pertenecen a Saúl y no a David. Por eso hay que ir paso a paso y no soltar cosas de paternidad espiritual así sí, porque pueden volverse moda o pueden volverse sistemas esclavizantes que nada tienen que ver con la pureza de la palabra apostólica de este tiempo. También lo dijo Jesús en Juan 8, 28 al 29. Dice, por eso Jesús le dijo, en la versión NBL, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Oía al Padre y eso hacía. ¿Estamos haciendo lo que oímos a nuestro Padre Celestial por la boca del enviado, de los enviados que Dios nos pone? ¿O estamos haciendo lo que a mí me parece, o lo que aprendí de mi abuelita, o lo que funcionó en la otra iglesia de la calle de enfrente, o lo que aprendí en YouTube que le funcionó a la iglesia en Estados Unidos? Yo siempre hago lo que al Padre le agrada, termina diciendo el versículo 9, que es el que lo envió. Aquel que me envió está conmigo, que es el Padre. No me dejó solo y yo hago lo que a Él le agrada. Luego en Juan 9:4 dice algo parecido en la versión NBL. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió, mientras es de día y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Juan 4:34, Jesús le dijo, a tal punto mi corazón y mi deseo es cumplir con la voluntad que Dios tiene para mi vida, que Él dijo, es mi comida que yo haga la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Qué quiere decir Jesús que la voluntad del Padre se había vuelto su comida? La comida es lo que nos trae energía. Sin comida no vivimos. La comida tiene que llegar a tal punto a ser digerida que luego nutre nuestra sangre. Sin sangre no vivimos. La comida tiene que ver con también la producción del oxígeno. Sin oxígeno no vivimos. Entonces lo que está diciendo acá Jesús es, el Padre, la voluntad del Padre se transformó en mi misma vida, mi respiración, mi aliento, mi todo. ¿Sí? No podemos hacer nada si no nos alimentamos, no hay combustión. Somos como un auto que no tiene combustible, no podemos andar, no podemos avanzar. ¿Cuál es nuestra comida? ¿De dónde tomamos la energía? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿De dónde viene nuestro origen? Debe venir de pater, de papá. Y debemos decir también, mi comida es seguirlo a Él y hacer la voluntad de Él. En la versión King James es muy interesante porque en vez de decir mi comida es hacer la voluntad del que me envió, dice mi carne es que haga la voluntad del que me envió. Mi carne es comida, pero más sólida. Comida para gente madura, porque los bebés no comen carne. Juan 6:38 en la versión Reina Valera dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Punto número 4, entonces, va desglosado de todo esto dentro de la doctrina. Si lo ves a Él, lo ves al Padre. Tanto tiempo estuve con ustedes, dice Juan 14:9, y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él habla lo que el Padre habla. Lo que oyó al Padre, eso mismo transmite. Eso está en Juan 12:49 al 50. Anótenlo, lo pasamos por alto porque si no, nos llegamos con todo el mensaje. Entonces, el Padre y el Hijo creen lo mismo, están en la misma doctrina. No puedo estar en una casa de fe si me están enseñando en una iglesia una doctrina que yo sé que no está basada en lo que Dios está estableciendo en su palabra, en su verdad, como Él forjó la iglesia primitiva, como Él está dándole prioridad a lo que está dándole prioridad. No es que quiero decirle a nadie que se vaya de la iglesia o que se vaya de la casa de fe donde está yendo, pero deberíamos replantearnos, ¿estoy yendo a un lugar donde me están alimentando con pan y vino, con verdad de lo alto? No puedo unirme a una doctrina incorrecta. Y miren qué interesante esto de la unidad del Padre y del Hijo, también hay una unidad con el Espíritu. Y eso lo habla en Juan 14,
versículos 15 y 16. Dice Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guarden mis mandamientos, es lógico, obedézcanme si me aman. Y entonces yo rogaré al Padre, no solo voy a pedirle, voy a rogarle al Padre, y Él les dará otro consolador, de nuevo la palabra otro, y por eso me interesó citarla, para que el consolador esté con ustedes para siempre. Acá es interesante entender la palabra otro. Para los que anotan, la palabra otros viene de la palabra alios, o ayos, en argentino. Pero para los que son de Latinoamérica, alios, o algo, se escribe A-L-L-O-S. Quiere decir otro del mismo tipo. O sea, es otro consolador, pero es de mi mismo tipo, porque es parte del Ejad, es parte de mi naturaleza, es consustancial, como aprendimos al principio de la clase. Es otro, pero no es de diferente tipo o clase, porque salió de mí y es parte del Ejad. A diferencia de la palabra heteros, que es otro de un diferente tipo o clase. Cuando hablamos de heteros, con H, habla de otro, pero que es de una clase diferente, una naturaleza diferente. ¿Sí? De ahí viene heterosexual, que habla de varón y hembra. Pero la palabra otro, hablando de otro consolador, quiere decir uno del mismo tipo, de la misma clase, de la misma esencia, quiere decir parte del Ejad. El Espíritu Santo tiene las mismas cualidades que el Hijo y por lo tanto las mismas cualidades que el Padre. Por lo cual el Espíritu Santo cree las mismas cosas que el Padre y el Hijo. Y también lo vemos entretejido en asociación, similar carácter, similar creencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el último punto de estos principios o demandas del Ejad es el que tiene que ver con, es el D, le puse la letra D, es el propósito o estatura en el uno. Cuando hablo de estatura, hablo de altura espiritual o de madurez. El Hijo no es menos que el Padre, tampoco el Espíritu es menos que el Hijo. Los tres tienen los mismos atributos. La estatura está siempre conectada a propósito y a visión. Ejemplos de demandas del Ejad usando versículos bíblicos. La demanda de la asociación, que también está relacionada a la morada, vemos el ejemplo de Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Juan 17:11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Qué era guardar en el nombre de Él? Guardarlos en su carácter, en su reputación, guardarlos en su fama, guardarlos en la esencia del Padre. Para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Y acá vemos que la asociación en las vestiduras de los sacerdotes se podía ver en las borlas o flecos. Había como hebras en las borlas o en los flecos, y esto es una simbología de esto del Ejad, de la asociación y de la interconectividad. En el capítulo 17 de Juan se refiere a la palabra ellos prácticamente como 38 veces. En español no se lo ve tal cual, porque a veces damos lo que llamamos sujeto tácito, que no lo vemos ahí escrito, pero está aludiendo a ellos como sujeto o como objeto 38 veces. ¿Qué quiere decir? Que hay una compañía en el Ejad, que hay una asociación. Es una compañía que está en comunión y compañerismo. Por eso Juan 17:6 dice, ellos eran tuyos y tú me los diste. Hay una compañía y esa compañía son propiedad del Señor. Tú me los diste. Son tuyos, pero ahora también son míos. Son nuestros. Son parte de nuestra Ejad. Esto va en línea directa con lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. Y ese fue siempre un versículo que fue impactante y fuerte para mi vida, para recordar que tenemos un dueño. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo está en vosotros, habita en ustedes, porque ustedes son su cuerpo, le está diciendo el apóstol Pablo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué quiere decir? Ustedes no son dueños de ustedes mismos. Hay alguien que los compró, dice el versículo 20. Habéis sido comprados por precio.
Yo agregaría precio de sangre, dicen otros versículos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? Nuestro espíritu. Suena religioso, suena místico, suena lindo, suena evangélico. El apóstol Pablo está diciendo las dos cosas. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu es de Dios. ¿Qué quiere decir? Que a Dios lo debemos glorificar en nuestro cuerpo y no solo en nuestro espíritu. ¿Recuerdan lo que enseñamos el lunes pasado sobre el testimonio triple que hay en la tierra, así como en el cielo? Es muy interesante volver a repasarlo. El uno, o el principio del uno, en la tierra, se lo ve manifestado en nuestro ser trino. Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Esta compañía no es una posesión de una denominación o red, tampoco es dueño de ningún apóstol, ni tampoco una mega iglesia. Esta compañía es una compañía de hijos huellos que se está levantando de manera corporativa globalmente, que está entendiendo que así como es el Ejad, así son ellos, y se van a levantar de manera poderosa a gobernar sobre la tierra. Y están, aunque están viviendo en el mundo, están como fuera del sistema del mundo. Dice Juan 17:6 en la versión nueva King James: yo he manifestado tu nombre a los hombres, a quien tú me diste del mundo. Y ese que me diste del mundo, que dice la Reina Valera, en realidad me diste del mundo como que están en el mundo pero no lo son. ¿Sí? Están en el mundo pero los tomé de ahí, pero no es el lugar de pertenencia de ellos. Esta compañía de primicias, que pertenece al Ejad, que están asociados al Ejad, que son hijos corporativos, que tienen una mentalidad corporativa y que van madurando, funcionan porque han recibido la palabra, han recibido el mensaje. Dice Juan 17:8, si vemos la diapositiva, en la versión LBLA, la he traducido para ustedes, dice: porque yo les he dado las palabras que me diste, Padre. Está hablando Jesús al Padre. Ellos la recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Esta compañía es una compañía apostólica porque ha sido enviada con una misión. Y esa es la otra característica de esta compañía. En el 18 dice: tú me enviaste al mundo, así ahora yo los envío al mundo. Cada uno de ustedes no está acá para perder el tiempo, para estudiar y llenar su cabeza y decir cuánto aprendí en la escuela de las escuelas. No, están acá porque luego tienen que ser enviados por sus padres espirituales, por sus apóstoles, por las personas que están en autoridad sobre ustedes. Bueno, aprendiste un montón en la escuela de las escuelas, ahora hay que ir al campo, ahora hay que trabajar, ahora hay que producir, hay que generar, hay que engendrar, hay que tener discípulos. Que el Ejad se vea en la manifestación de lo que tú haces también. Dentro del carácter, el ejemplo lo tenemos en Juan 17:2. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, o sea, los guardaba en tu carácter. Recuerden, nombre habla de rango, autoridad, agrado, excelencia, pero también de hechos, y siempre nombre apunta a carácter. Por lo cual, también está apuntando al principio del uno del espíritu, o al espíritu del uno. Y recuerden que Corintios hablaba de que no podemos ser uno con una ramera o entregar nuestro cuerpo a cualquier otro, sino que nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, estamos unidos al Señor. Y el que se une al Señor, Ejad, es con Él. Dentro del sistema de creencias o doctrinal o de teología, el ejemplo que les puedo dar, bíblico, de esta parte de la demanda, de esta demanda, es Juan 17:14, que dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, tu palabra, lo que tú me enseñaste, Padre, ahora se lo comparto a ellos. Hay una creencia en común porque compartimos una palabra en común. Esto es unidad de la fe, esto es unidad en doctrina. Llegar a creer las mismas palabras que Dios Padre nos ha hablado. Como dice 1 Corintios 1:10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que coincida lo que hablan, no que cada uno hable lo que se le ocurre fuera del cristocentrismo,
Que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Misma mente, mismo parecer. En la versión King James me interesa cómo dice, porque en vez de decir, dice en la misma mente, pero luego dice en el mismo juicio. Parecer tiene que ver cuando uno juzga algo. ¿Mm? Juzgarlo, lo debemos juzgar a la luz de la revelación de la palabra y no a mi propio criterio. El otro ejemplo bíblico en cuanto a demanda era el de la estatura o madurez espiritual. El espíritu del uno no puede estar unido a yugo desigual, ya explicamos, o sea que no puede estar unido a algo inmaduro o algo corrupto o algo infantil. Por eso dice Juan 17 del 23 al 24 de la traducción Nueva King James, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en uno y que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado como me has amado a mí. Padre, quiero que, 24, que aquellos que tú me diste donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué está hablando? Nos está llamando a ser perfectos. ¿Qué quiere decir perfectos? Perfectos es el teleio de Dios. ¿Qué es eso de apuntar hacia la madurez? O también teleios tiene que ver con tener una completa revelación del propósito, voluntad y caminos de Dios. Caminamos en el teleios de Dios cuando cada día profundizamos más en más precisión de su propósito, de su voluntad y de sus caminos. Me encanta que dice la Biblia que al pueblo de Dios le daba a conocer las obras, pero a Moisés le daba a conocer los caminos. Diferente cuestión. Las obras es algo terminado, el camino es un proceso que Dios nos da el GPS, nos orienta, nos dirige para lograr las cosas y hacerlas de acuerdo a su voluntad y a su dirección. Porque los que son verdaderos hijos de Dios, hijos guayos, el Espíritu de Dios los dirige. Dice el versículo, que es una marca distintiva, una evidencia de que eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios te dirige. Por último, vamos a terminar hablando del ejad en la iglesia o en el remanente. Y presten atención porque tengo que ir muy rápido con esto, pero no se lo pueden perder porque hay algo potente en esto. Tan potente que creo que en alguna clase, en algún momento, lo tengo que volver a profundizar. La iglesia, nosotros, su cuerpo, debemos demostrar ejad. Somos hechos a imagen de Dios y Dios es ejad. Por eso Salmo 133, versículo 1 dice, mirad, ved, observen, cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, baja al borde de las vestiduras, viene del liderazgo y va bajando. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, no en otro lado, envía Dios su bendición y vida eterna. ¿Dónde envía la bendición? En el orden divino, desde las autoridades para abajo, en la armonía de los hermanos. ¿Qué es la armonía de los hermanos? ¿O qué es ese ejad que tienen que vivir los hermanos? En la versión King James, en vez de decir, como la Reina Valera que dice los hermanos juntos en armonía, dice los hermanos juntos en unidad. ¿Qué significa unidad? Ahí se está significando hacer cosas al mismo tiempo. Es el resultado del uno. También consideremos que cuando dice morad, cuando dice el verbo morad, ahí está hablando de, en hebreo, Y-A-S-H-A-B larga, que significa casarse. Casamiento habla de pacto. Hay un pacto que tiene que haber entre los hermanos para que moren juntos en armonía. Compensarse, amarse, protegerse, cuidarse, respetarse. Tantas cuestiones que ocurren en el matrimonio tienen que ocurrir también entre los hermanos para poder vivir en el ejad, en la unidad o en la armonía. Y todo esto mata un gran enemigo que la iglesia en este tiempo está teniendo, que es el individualismo. Muchas cuestiones de las que ocurren es porque nos volvimos demasiado centrados en nosotros mismos. Todos
tenemos esta tentación. Todos, y me incluyo primero. Todos tenemos la tentación a volvernos individualistas y a mirarnos, como dice la frase, no sé, en Argentina se usa, nuestro propio ombligo. Y cuando uno mira su ombligo, no mira al que tiene al lado, al que tiene detrás, al que tiene de costado. No se puede operar en la tremenda dimensión del ejad si estoy siempre pensando en mí. Cómo me acomodo, cómo me salvo, cómo me cuido, cómo me protejo, cómo me defiendo, cómo no me lastimen. Me estoy apartando. Y eso también tiene que ver con el espíritu del huérfano o de la orfandad, que en algún momento también lo tenemos que volver a estudiar. Dios siempre esperó que nosotros operemos en comunidad, no individualmente. Y lo vemos muy patente en la iglesia primitiva, y ahora le voy a tirar un montón de versículos sobre esto. Asimismo, la condición de hijos mutó en esta estación. Dios, más que hablarnos de hijos de manera individual, que es muy interesante entender que nos debemos convertir en hijos potentes y maduros en lo individual, pero más que solamente hablar de lo singular o individual, tenemos que mutar a entender el hijo corporativo que Dios está levantando sobre la tierra. Y de eso vamos a hablar bastante durante el año. Ezequiel 11, 19 al 20 dice: les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Miren qué interesante, está hablando en plural, pero a la vez en singular. Cuando dice les daré, muestra que son varios, son muchos, porque es les daré, no le daré. Pero luego habla de un corazón, otro corazón. Habla en singular. Luego dice les pondré, pondré en ellos. Ellos es plural, pero habla un nuevo espíritu. No dice varios espíritus, le daré espíritus. No, un nuevo espíritu. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean mi pueblo. ¿Cómo somos realmente pueblo de Dios? Teniendo un espíritu, teniendo un corazón. Y ahora les voy a mostrar, y con esto ya terminamos, nadie se me vaya porque tenemos dos o tres cosas para hablar al final. Ya con esto prometo terminar, y acá hay como un espadeo, les voy a tirar varios versículos juntos de Hechos, y miren qué potente. Esto me bendijo un montón, y fue muy fuerte cuando lo veía. Ya lo sabía, pero no con tanta radicalidad, no con tanta intensidad. Miren cómo el ejad, dentro del remanente, dentro del cuerpo de Dios, se ve de manera, en una temperatura tan alta, en un nivel tan tremendo en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. No podemos ver la iglesia primitiva sin este ingrediente de la unanimidad, o este ingrediente de la armonía, o el de estar de acuerdo, o el ser uno, o el ejad. Es imposible ver el libro de los Hechos sin ese ingrediente. Pero junto con ese ingrediente hay otros que se suman, y acá empezamos a entender por qué la iglesia primitiva era tan productiva, aunque no me gusta la palabra exitosa, era tan exitosa, o era tan tremenda y se propagó de una manera como dinamita en ese tiempo. Vamos a los versículos del libro de los Hechos. El primero es Hechos 1:14. Dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué quiere decir unánimes? En la versión King James, en vez de decir unánimes, dice todos perseveraban en acuerdo. Hechos 2:1 habla del mismo término, unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. Luego en el capítulo siguiente, no, perdón, en algunos versículos más adelante, 46 y 47 del mismo capítulo 2, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, no una vez a la semana, no cada tanto, no en un evento. Todos los días perseveraban en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando veamos cultura apostólica este año, vamos a desglosar y entender mejor este versículo y este espíritu en el cual ellos se movían. Hechos 4:24 dice: ellos, al oír, alzaron unánimes, en acuerdo, la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres Dios, el que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y acá me quiero detener una pausa. Puedes dejar de presentar, Samantha,
¿Cuál fue la palabra que repetimos todo el tiempo? Unánimes. En la versión King James, en acuerdo, que es más o menos lo mismo. Pero la única manera de entender la intensidad de esta palabra es ir al original en el griego. Y esta palabra viene del término con H, homotumadon, H-O-M-O-T-H-U-M-A-D-O-N. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir con una mente, con un acuerdo, pero también con una pasión. Entonces, por eso era tan potente la iglesia primitiva, porque no solo estaban de acuerdo en que todos eran enseñados con la misma doctrina y tenían la misma fe y creían en lo mismo porque recibían toda la misma palabra de los mismos apóstoles, sino que había una pasión y un fuego que los caracterizaba. Por eso también hay una palabra de la Reina Valera que me súper gusta, que es la palabra denuedo. No se la ve antes, no se la ve en los evangelios. Esta es una palabra griega. Unánimes, que ya no la quiero repetir porque es muy larga, que empezaba con H, empezaba con homo, se usa 10 veces. Perdón, se usa 12 veces en el libro de los Hechos. Y nos ayuda a entender lo único o la autenticidad única, particularidad única de una comunidad de hijos de Dios. Esta palabra está compuesta por dos. La podemos dividir en dos. Una es H-O-M-O-U, que quiere decir juntos, personas entrelazadas, congregadas juntas. Y la otra es tumos, T-H-U-M-O-S, que quiere decir que hay una pasión, un calor, al punto de ebullición. También puede ser usada para algo negativo, como por ejemplo cuando alguien se enoja. Tanto calor, tanta pasión, tanto ardor, que es como un brillo, un resplandor, un ardor, o como algo que está inflamado, ¿sí? Fuego, algo que se expande, algo que impulsa con fuerza y fortaleza. Miren qué tremenda era la iglesia primitiva y cuánto tenemos que aprender de ella. Luego en la misma línea dice que Hechos 4:32, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de una misma alma. Hechos 5:12 dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces no nos enfoquemos solo en las señales, en los prodigios, en los milagros, que cualquiera de nosotros puede lograrlos si creemos, porque al que cree todo le es posible. Ahora nos debemos plantear, ¿estamos caminando unánimes, creyendo lo mismo? Pero no solo creyendo lo mismo, unidos en esa pasión, en ese ardor, en ese fuego, en ese denuedo que la iglesia primitiva tenía. No se trata de obedecer un método solamente, de obedecer una visión, un protocolo, o de llenar un espacio y seguir un librito y una guía. Hay algo que tiene que nacer desde adentro para que el Ejad se vea en el remanente que somos nosotros, su iglesia, su cuerpo. Entonces me encanta porque este versículo de Hechos 5:12, porque a todos nos encanta que nos pasen las cosas de los apóstoles, que señales, que prodigios nos sigan. Pero la pregunta es, ¿estás en el Ejad? ¿Estás unánime? ¿Estás de acuerdo en creencia, en doctrina, con lo que los apóstoles, con lo que los enviados te enseñan? Pero ¿cómo lo haces? ¿Livianamente o lleno de pasión, de fuego? Aquel que es tibio será vomitado. Hechos 8:6 dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Cuando veas a tu hermano o a tu hermana operar en la fe, siendo usado por Dios, ¿te vas a llenar de celos? ¿Vas a decir, uy, ¿por qué a él y a mí no? ¿O vas a ser como los que miraban a Felipe? Dice que unánimes lo escuchaban. Atentamente veían lo tremendo que era Felipe al hacer señales
Ellos decían, queremos ser como Felipe, queremos seguirlo, queremos imitarlo, queremos que se nos contagie eso. Ese es el espíritu verdadero del Ejad. Ese es el espíritu verdadero de estar unánime. No es unánime solamente en mente, no es solamente en teoría, todos pensamos lo mismo, nos ponemos de acuerdo en la doctrina. No, hay algo que nace de acá adentro, porque es una pasión, es un fuego que no nos deja así nomás. Y acá, luego, y con este versículo termino, prometo, Filipenses 2:12, hay otra forma del ver unánimes según una visión paulina, o sea, del apóstol Pablo. Dice, cumplir mi gozo, sean de una misma mentalidad, teniendo el mismo amor, unánimes o en acuerdo de una misma mente. Ahí no es el mismo término griego que estudiamos antes, hay una similitud, pero es diferente, y este término griego es S-U-M-P-S-U-C-H-O. Quiere decir de una mente o de un acuerdo, y viene a entenderse como tener el mismo entendimiento, ser sabios, sentir lo mismo y también pensar lo mismo. Tener una actitud modesta, pensando de uno mismo con modestia, que era el espíritu paulino, ¿no? Siempre nos enseñó el apóstol Pablo a tener ese espíritu. En armonía, juzgando con moderación lo que uno piensa. Tiene que ver con buscar y dirigir una mente para el beneficio correcto. O sea, no para movernos de manera egocéntrica. Tiene que ver con una facultad de percibir, una facultad de juzgar de manera correcta. Por eso es muy interesante poder terminar para alertarlos de esto. Y este es uno de los peligros que a veces tenemos con las diferentes versiones. Muchas veces cuando la Reina Valera dice, sean de un mismo sentir, en realidad lo que está hablando es de este espíritu paulino, de ser de una misma mente, de un mismo corazón, de un mismo deseo, de operar en el uno, de operar y no solamente de un sentir en cuanto a un sentimiento, ¿sí? Sino algo que va mucho más profundo. Con esto damos concluido la clase de Ejad. Me pasó tan rápido que me da ganas de volver a enseñar sobre el Ejad, porque creo que tenemos que ir hacia otro nivel, y lo que tengo que entender es que es desafiante. Todos nos sentimos, yo soy el primero que me siento desafiado, porque me siento que todavía nos falta tanto para descubrir en el Ejad, y que si realmente hoy cuando terminaba de preparar la enseñanza y vi estos versículos de la iglesia primitiva, yo decía, por eso todavía nos falta como iglesia ver tantas dimensiones sobrenaturales que todavía no hemos experimentado ni gozado, porque necesitamos esa dinamita que realmente tiene que producir el Ejad, que va mucho más de estar unidos al Logos o al Rema, va una pasión que nace desde ese espíritu que es ese halos, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, habitando dentro de nosotros, haciendo habitación dentro de nosotros, pero que nos trae ese Had, nos trae ese Dios trino, y lo podemos operar en ese mismo espíritu como si el Padre mismo estuviera ejecutando sobre la tierra. Así que tenemos un gran desafío este año con este puntapié inicial, y aunque no todos los alumnos han escuchado o han sido partícipes de esta escuela de verano, después algunos quizás la mira por YouTube, pero creo que tiene que ser el espíritu que nos movilice, nos conduzca, nos empuje todo este año. Porque no es casualidad que vamos a estudiar un montón sobre la iglesia primitiva, porque cuando estudiemos cultura apostólica, que creo que es ahora en el nivel 3, Samantha, ¿no? Sí, en el nivel 3, y también algo en el nivel 4, vamos a tener que meternos mucho más en este espíritu tan fogoso que ellos tenían. Amén.